todas las escuelas del mundo se habla de los personajes más atroces de la historia. Siempre escuchamos sobre hombres malos y tiranos, pero raras veces se toca el tema de cuando las mujeres demuestran maldad. Lo que estoy a punto de contarte te hará levantarte de tu silla. Probablemente nunca vuelvas a ver la historia como antes. Esto para nada es la primaria o la secundaria. Esto es el mundo real. Déjame saber si quieres que haga más videos sobre datos de la historia perturbadores, obscuros, tétricos, anécdotas que no te dejarán dormir, o que mínimo te harán ver a la humanidad con otros ojos. Tu like, tu comentario y tu suscripción son muy importantes para mí. Este es el fatal y aterrador destino que tuvieron las esposas de los líderes nazis. Sabemos que ellos acabaron muy mal, desaparecidos, muertos en combate, en cárceles internacionales y hasta acabando con su propia vida. Pero poco se habla de las mujeres que los apoyaron. Durante el auge de la Alemania como país fascista al mando de Adolf Hitler, estas mujeres permanecieron fieles al régimen. Para sorpresa de todos, incluso muchas de ellas murieron con esa lealtad y devoción. Antes de comenzar, te doy un breve repaso de lo que fue la época nazi. El gobierno nazi surgió en 1933 con la llegada de Hitler al poder. Se consolidó rápidamente por medios legales e ilegales y transformó a Alemania en una dictadura totalitaria fascista, basada en el nacionalismo extremo, el racismo y la represión violenta de toda oposición. Detrás de un hombre con poder, encontrarás a una mujer dispuesta a todo. Este es el caso de la pareja, Joseph Goebbels y Magda Goebbels. Joseph Goebbels fue el ministro de propaganda del régimen nazi en Alemania, bajo el mando de Adolf Hitler. Nació el 29 de octubre de 1897 y murió el 1 de mayo de 1945. Es considerado uno de los personajes más influyentes en la maquinaria de propaganda del Tercer Reich. Por él conocemos la frase: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y posando su mano derecha, Magda, quien tiene un pasado perturbador, lleno de una insana obsesión por la cultura nazi, pero particularmente por Hitler. Y no digo esto a la ligera, Magda fue una personalidad bastante conocida, con mucha visibilidad incluso desde antes de la instauración del gobierno del Tercer Reich. Apoyó a Hitler en cada protesta y se convirtió en alguien muy allegado a él. Lo más extraño no es eso, sino que aunque se casó con Joseph, ella mantenía una relación íntima secreta con Hitler. Este nunca se casó formalmente, y no hay evidencia que lo confirme, pero Hitler fue testigo en la boda de Magda. Joseph se mostraba en ocasiones indiferente con ella, y de hecho, le fue infiel en muchas ocasiones, pero ella seguía con él. Quizá mantenía una fachada para seguir frecuentando a Hitler, y él, por su parte, aprobaba la relación entre ellos dos, dado que su estatus como gobernante no podía mancharse. Esto es pura especulación. Otro dato perturbador es que ella tuvo 6 hijos con Joseph, todos con su primer nombre comenzando por la letra H. ¿Adivinas por qué? Esto no está confirmado, pero se presume que es en honor a Hitler. A ese grado llega su fanatismo, pero eso no es todo. Su fatídico destino fue el de acabar como su líder supremo, tras recibir la noticia del suicidio de Hitler y encerrados en su propio búnker, en abril del 45, para ser más precisos, el 30 de ese mes, tomaron la decisión de terminar igual a Adolf Hitler, pero a diferencia de él, ellos tenían 6 niños. Así tomaron la controversial decisión de envenenarlos para después acabar con sus propias vidas, y en ordenanza quemaron sus cuerpos. Este fue el final de toda su familia y gran parte de su legado. Lo único que quedó atrás fueron unas cartas donde declara Magda que no quería que sus hijos
crecieran en un mundo que no fuera nacionalista y creía que Alemania sin Hitler jamás recuperaría su grandeza. Mientras unos estaban dispuestos a morir por su país en su propio país, otros intentaban huir de las manos de los aliados. Heinrich Himmler, nacido el 7 de octubre del 1900, fue uno de los hombres más temidos del régimen. Su absoluta brutalidad y nula misericordia lo hicieron en gran parte responsable del Holocausto, siendo jefe de la famosa SS, que funcionaba como una especie de policía secreta y de alta inteligencia militar, responsable de la persecución de los enemigos del Estado y de supervisar y administrar los campos de exterminio. Este monstruo tenía por esposa a Margarete Himmler, Boden originalmente. Se casaron en 1928 y tuvieron una pequeña, Gudrun Himmler. Para ella, el destino le tenía preparado un confinamiento absoluto, ya que al igual que Magda, ella era extremadamente creyente y leal a las ideologías raciales del régimen, una mujer que fue leal hasta la muerte y que sesgó tanto a su hija que ésta, al final de la Gran Guerra, defendía a sus padres y los actos que realizaba la SS. Para Margarete, le bastó ser encarcelada unos cuantos años, sometida a una desnazificación, aunque jamás se arrepintió de nada. Después de eso, vivió tranquilamente bajo estricta vigilancia hasta su muerte natural. Otro de los hombres más temidos era Martin Bormann. Él fue vital para el partido nazi, pues fue jefe de Cancillería y además secretario personal de Adolf Hitler, por lo que compartía un gran poder. Él era el primer filtro de Hitler, controlaba entradas y salidas, correspondencia, solicitudes, llamadas, documentos, todo lo que se dirigiera a Adolf tenía que pasar por él. Aprovechando la posición de este hombre, su esposa Gerda Bormann, antes Gerda Buck, se infiltró en las ramas intracelulares del sistema nazi, escribía cartas a las demás esposas de otros líderes nazis para promover el apoyo a los propios líderes y cultivar las creencias arias y los valores tradicionales del régimen. Esta perturbada mujer aceptaba las relaciones extramaritales de su esposo, puesto que una de las premisas de la ideología nazi fue la de promover la reproducción racial, es decir, que tenían el deber de que su raza creciera a lo ancho. Por esto mismo, ella pudo presumir de haber tenido 10 hijos conocidos. Su destino fue brutal, créeme. No se sabe con certeza qué sucedió, pero tras caer el régimen, su esposo la abandona. Se dice que intentó escapar, pero sin éxito. Lo último que se supo fue que llegó a Lehrter Station el 2 de mayo, y no fue hasta tiempo después que se confirmó como abatido. Mientras tanto, Gerda se refugió al sur de Alemania junto a sus 10 hijos. Lamentablemente para esta escoria de persona, había estado creciéndole un cáncer. Para cuando se refugió, era demasiado tarde. Tan solo a los 36 años, muere poco después del final de la guerra, y sus hijos, sí, sus hijos se salvaron, con datos imprecisos, pero se sabe que todos tuvieron desenlaces diferentes. Otro personaje fue el de Rudolf Hess, quien se casó con Isel Hess, quien con menos poder que las anteriores, se dedicó más que todo a la propaganda política, escribiendo libros, redactando panfletos. Ella comunicaba y promovía la ideología nazi y la cultura aria. Para ella, la vida fue amable, pues tan solo fue arrestada por un breve periodo. Tuvo una vida larga y en ningún momento, hasta su muerte a los 95 años, se arrepintió o dudó de su fe por el nacionalismo nazi. ¿Conoces al carnicero de Praga o a la bestia rubia? Bueno, se trata de Reinhard Heydrich, esposo de Lina Heydrich. Este hombre fue el principal ejecutor del Holocausto, y junto con su esposa se encargaron de que la ideología nazi se extendiera por toda Europa. Lina,
Tuvo uno de esos momentos en que la historia te da una segunda oportunidad. Estuvo a punto de ser condenada como criminal de guerra, pero no fue así. Pensionada por Hitler, tuvo una vida pacífica después de la guerra hasta su muerte. Antes de su final, lanzó un libro con sus memorias, donde intentaba limpiar la imagen de Reinhard, pero sin éxito, ya que existían demasiadas pruebas en contra. Casi al final, te presento a Rudolf Brandt, secretario personal de Heinrich Himmler, el líder de la SS. Él estaba casado con Annie Brandt, aunque ella fue uno de los casos menos documentados de este periodo de la historia. Era muy común que las esposas de los líderes nazis se mantuvieran en discreción, que no llamaran la atención, por lo que no es de sorprender que no se sepa casi nada de ella, precisamente para evitar un final fatal como sus congéneres. Un caso similar es del Henriette von Schirach, esposa de Baldur Schirach, personaje que se encargaría de las masivas deportaciones, así como del adoctrinamiento juvenil en las escuelas. Ella no tuvo mucha participación de la vida política, y después de la condena de su esposo por los cargos de cometer crímenes en contra de la humanidad, se desprende de la ideología apartándose de todo mal recuerdo, llegando a ser asociada únicamente con la alta esfera política nazi, pero nada más. Antes de contarte sobre la última pareja de nazis, porque en esta ocasión dejé lo mejor para el final, te recuerdo que puedes dar un like a este video para hacerle saber a YouTube que este contenido te gusta, dejar tu comentario en apoyo y también para dejarme saber si quieres que hable de algún tema o personaje en específico. Y ahora, sin más que decir, te presento a Oskar Schindler, a quien conoces muy probablemente por la película La lista de Schindler. Este personaje es recordado por oponerse a los actos de crueldad e inhumanidad durante el Holocausto. Siendo líder del partido nazi, tuvo una gran influencia y poder. Al comienzo de la guerra, su principal objetivo era el de enriquecerse con ella. Creó una fábrica en la ocupación alemana en territorio polaco, donde tuvo en su custodia a los judíos como mano de obra, no solo barata, prácticamente regalada. Sin embargo, con el tiempo y junto con su esposa, Emil Schindler, desarrollaron una conciencia moral tras ver y escuchar sobre las atrocidades nazis. Cuando los nazis comenzaron a cerrar los campos laborales, los Schindler trasladaron su fábrica a Brunlitz, que es hoy día la actual República Checa. Para hacerlo, tuvo que presentar ante la SS una lista de trabajadores que serían trasladados en calidad de urgencia y como fuerza de obra necesaria. En este momento es cuando se crea la famosa lista de Schindler. Gracias a estas acciones, él y su esposa fueron reconocidos internacionalmente por salvar más de 1000 vidas. Aunque Emil tuvo menor reconocimiento, fue clave para salvar a todos esos judíos. Ella se encargaba personalmente de atenderlos, organizando apoyos médicos, recuperando prendas para que vistieran y dándoles alimento de una forma más digna, además de tener jornadas laborales aparentemente largas, pero con descansos no supervisados. Y claro, además, siempre fue leal a su esposo Oskar. El final de ambos no es un final que podamos presumir como feliz, pero no les fue mal. Con el pasar del tiempo y al acabar la guerra, hicieron algunos viajes como a Argentina, donde se separan. Se dice que él fue quien la abandonó por su ambición y deseo de riqueza y reconocimiento, mientras que ella permaneció en Argentina el resto de su vida. Cuando fallece Oskar, ella no asiste al funeral, significando que con rencor o no, eso había sido un episodio del pasado. Lo dejé para el final porque siempre, dentro de todo lo malo que existe y sucede en el mundo, las cosas buenas son las que sobresalen, las que inspiran a los demás a seguir haciendo el bien. Sin ser perfectos, ellos dos arriesgaron sus vidas para salvar las de otros.
Eso es algo que tenemos que agradecerles, porque pudimos ser nosotros, pudiste ser tú o un pariente. Ese es el ejemplo que debemos seguir.